Buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 21 de febrero del 2025. Bueno, soy Adriana Bautista, su asesora en la unidad curricular Proyecto de Investigación 2, correspondiente al Seminario de Justicia Penal Juvenil Venezolana. Em, Soy abogada, bueno, egresé a la Universidad Católica de Táchira aproximadamente hace 23 años, especialista en derechos humanos, especialista en derecho procesal, especialista técnica en criminología y criminalística, magíster en derecho penal y criminología, doctora en derecho y relaciones internacionales y postdoctora en epistemología e investigación científica. Y bueno, admitida por una universidad en California, Estados Unidos, para hacer un máster en derecho estadounidense. Así las cosas, dando brevemente pues mi historial académico, pasemos ahora a lo que corresponde al plan de evaluación que se encuentra contenido en el aula virtual. Ya está corriendo la primera semana de evaluación que está pues dirigida a la elaboración de dos mapas mentales que representarán pues lo descrito en el módulo 1 de ese plan de actividades. Estos mapas mentales pueden realizarse en formato PDF y bueno, deben observar la clase en diferido por el canal YouTube o por el aula virtual para que pues puedan colocar el artículo que va en la actividad 2. Ya que el artículo para la actividad 1 se encuentra en el foro de avisos y novedades. Eso con respecto a la actividad 1 que ya está en marcha, tiene una ponderación pues del 30%. Posteriormente hay una actividad 2 que corresponde a un ensayo académico cuyo contenido mínimo será de 16 cuartillas y máximo de 20. Por ser proyecto de investigación, recuerden que tiene que ser trabajo de pulcritud con calidad académica. Esta calidad académica exige y en todo caso es lo ideal y lo que debe ser, pues no se admite plagio. Los ensayos académicos son procesos de reflexión. Efectivamente, pues ustedes pueden copiar frases, características o conceptualizaciones de otros autores, pero siempre haciendo las citas respectivas conforme a las normas APA o inclusive a las normativas UNE ISO 690 si la manejan. No tengo problema de eso, pero lo ideal, bueno, normas APA en primer lugar. Igualmente, pues un ensayo académico debe tener un resumen, sus palabras descriptoras o sus palabras claves. No les voy a exigir que tengan un resumen en inglés, pero sí un resumen con esa calidad académica. Y dentro del contexto del ensayo académico, pues todo ensayo en su contenido, en su contexto, en su cuerpo, invisiblemente debe llevar una introducción, un desarrollo, una conclusión y lógicamente sí visibles las referencias bibliográficas. Eso con respecto a la actividad 2 que tiene también pues un porcentaje del 30. Y la actividad 3, que es un artículo de investigación. Un artículo de investigación, recuerden que es un documento que expone de manera sintética y para su divulgación el resultado total o parcial de una investigación desarrollada en el marco del conocimiento y destinada pues a una comunidad académica específica, en este caso pues nosotros, el IETSI. El estudiante lo elaborará conforme a los lineamientos de la revista Ready, que se encuentran en la plataforma del IETSI, desarrollando e investigando sobre lo señalado en este plan como módulo 3. Y los lineamientos para elaborar el artículo, pues son los que están contenidos dentro de la misma plataforma. Cuando ustedes revisen el aula, pues ahí van a ver la señalización de la revista y ahí pues, están los requisitos y la forma como deben realizar un artículo de investigación. Sin embargo, ante cualquier inquietud, pues se pueden comunicar conmigo perfectamente por el aula virtual. Su contenido mínimo es de 16 y un máximo de 25, y pues también debe ser elaborado conforme a las normas APA y subido en formato PDF. Un artículo de investigación de calidad, lógicamente, pues no debe ser descriptivo en su totalidad y debe tener pues un proceso de reflexión. O sea, claro, tomando en cuenta el tema en el que está sugerido el plan de actividades y en el cual ustedes van a desarrollar ese artículo de investigación.
Bueno, con respecto al artículo para la actividad 2 que debe ir en la portada, es el artículo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual indica que la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Si no lo pudieron copiar en este momento, pues saben que es el artículo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el que debe ir reflejado en la portada de la actividad. Ahora bien, con respecto al proyecto de investigación que es Justicia Penal Juvenil Venezolana, es necesario resaltar que la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes posee dos sistemas: el sistema de protección integral de los niños, niñas y adolescentes y el sistema de responsabilidad penal. Dos sistemas en una misma ley cuyas competencias y áreas de aplicación son totalmente distintas. El primero, el sistema de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, es el área civil, y el sistema de responsabilidad penal es el área penal, como su nombre lo indica. Nos vamos a dirigir y a enfocar en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que es propiamente la justicia penal juvenil venezolana. En ese ámbito de justicia penal juvenil venezolana, pues lógicamente podremos abarcar algunos principios, derechos y garantías que están dentro de la misma ley. En su primer articulado, aproximadamente del 1 al 93, no los vamos a observar todos. Sin embargo, pues yo los invito a que ustedes revisen la ley, la analicen, la interpreten, la hagan suya. Bueno, es de ustedes, es de nuestro hermoso país, y efectivamente puedan comprender todas las instituciones procesales, tanto del área civil como del área penal, que bueno, van dirigidas a proteger y salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de aquellos que están en una situación de vulnerabilidad, por decirlo así, en cuanto a protección familiar, y aquellos que también están en una situación de vulnerabilidad, pero por la comisión de hechos delictivos, que son otro tipo de factores que inciden para que estos adolescentes pues cometan esos hechos delictivos, ¿ok? Bueno, con respecto a la ley, como ya indiqué, de esos dos sistemas, propiamente el sistema de responsabilidad penal de adolescentes inicia en el artículo 526 y culmina en el 685. Tal articulado pues comprende y explica cuáles son los órganos y principios, instituciones procesales, derechos, deberes y sujetos y demás partes intervinientes propios del sistema penal de adolescentes. Este sistema pues tiene como finalidad que el adolescente en conflicto con la ley penal pueda de manera armónica y pacífica insertarse nuevamente en la sociedad mediante la ejecución de un método socioeducativo adaptado a los adolescentes procesados y sancionados. Por ello es necesario reconocer las instituciones procesales propias de cada fase del proceso penal especializado, y es así como se determinará pues cada articulado dentro de ese sistema de responsabilidad penal de adolescentes y cuáles son las formas de ponderar pues al adolescente en el momento que cometa pues un hecho delictivo. Reconocer tales instituciones pues le permitirá al estudiante del derecho, e inclusive a nosotros como abogados, facilitar ese desenvolvimiento en el ámbito jurídico especializado, que sin lugar a dudas difiere totalmente de la jurisdicción ordinaria, de la jurisdicción de adultos en el ámbito penal. Ante tal perspectiva, pues me permitiré también, dependiendo pues de las clases y del tiempo, hacer esa comparación en el campo de la justicia de adultos y en el campo de la justicia de adolescentes, lo que afianzará también y fortalecerá los conocimientos de ustedes en el ámbito procesal penal netamente de adultos. ¿Ok? También pues hay que destacar un poco de esa cronología o esos mecanismos internacionales o esa regulación internacional que inició en 1924 para que pues también puedan comprender las raíces, ¿no? Y los fundamentos legales, no solamente de la protección del sistema de responsabilidad penal o propiamente la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes, sino sus raíces internacionales que pues fundamentan efectivamente pues también nuestra ley, ¿no?
En el 1994, pues la Sociedad de las Naciones aprueba la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, elaborada por Eng Jack, fundadora de Save the Children Fund. La declaración pues expresa que todas las personas deben reconocer el derecho de los niños a contar con los medios necesarios para su desarrollo, a recibir ayuda especial en épocas de necesidad, tener prioridad en las actividades de socorro, a gozar de libertad económica y protección contra la explotación y acceder a una educación que infunda conciencia social y sentido del deber. Posteriormente, en 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas crea el Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia, UNICEF, centrado en los niños de todo el mundo. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 25 da derecho a las madres y a los niños a cuidados y asistencia especiales, así como también a una protección social. En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas se entrega y a un entorno Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometen a defender la igualdad de derechos, incluyendo en 1960 el programa de trabajo para el futuro y los derechos humanos. En 1970 la Convención 138, que fija en 18 años la edad mínima para desempeñar trabajos que podrían ser peligrosos para la salud y la seguridad moral de las personas. En 1974, ante la preocupación y conflicto, la Asamblea General exhorta a los Estados miembros a conservar la Declaración de la Protección de la Mujer y del Niño en estados de emergencia o conflicto armado. La declaración pues prohíbe el encarcelamiento y los ataques contra las mujeres y los niños que forman parte de la población civil y defiende la inviolabilidad de los derechos de las mujeres y los niños en contextos de conflicto armado. En 1978, la Comisión de Derechos Humanos somete un proyecto de convención sobre los derechos del niño a la consideración de un grupo de trabajo conformado por Estados miembros, agencias, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Para 1979 y para conmemorar el 20º aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas designa el año 1979 como el Año Internacional del Niño, en el curso del cual pues UNICEF desempeña un papel de mayor importancia. En 1990 se celebra en Nueva York la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, las directrices para la prevención de la delincuencia juvenil y definen las estrategias dirigidas a prevenir la criminalidad y a proteger a los jóvenes en situación de riesgo social. En 1991, expertos de UNICEF, Save the Children, Defensa de los Niños Internacional y otras organizaciones se reúnen para estudiar los datos obtenidos a través del proceso de presentación de informes de la Convención sobre los Derechos del Niño. La redacción, en todo caso, la reunión, condujo a la creación formal de la Red de Información de los Derechos del Niño. En 1999, la Organización Internacional del Trabajo aprueba el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil que exige inmediata prohibición y eliminación de cualquier forma de trabajo que pueda perjudicar la salud, la seguridad o la moral de los niños. UNICEF pues ha colaborado desde 1996 con la Organización Internacional del Trabajo promoviendo la ratificación de normas laborales internacionales y políticas relativas al trabajo infantil. En el 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba los protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, que obligan a los Estados partes pues, a tomar medidas cruciales tanto para impedir que los niños participen en hostilidades ante los conflictos armados, como para poner fin a la venta, explotación y abuso sexuales de los niños. En el 2002, durante el periodo pues, extraordinario de sesiones de las Naciones Unidas sobre la infancia, delegados infantiles se dirigieron a la Asamblea General por primera vez y se aprobó el programa Un Mundo Apropiado para los Niños, que describe objetivos específicos para mejorar las perspectivas de los niños en la siguiente década. En el 2006, junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNICEF publica el Manual para cuantificar los indicadores de justicia de menores, que permite a los gobiernos evaluar la condición de sus sistemas de justicia juvenil y hacer las reformas que sean necesarias. En el 2010, el secretario general de las Naciones Unidas da a conocer el informe titulado Situación de la Convención sobre los Derechos del Niño,
En el 2011 se aprueba un nuevo protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, con arreglo a ese protocolo facultativo sobre los procedimientos relativos a su vez a las comunicaciones. El Comité de los Derechos del Niño pues, puede presentar denuncias de contravenciones a los derechos de la infancia y llevar a cabo inclusive investigaciones. Y en el 2015, pues bueno, Somalia, Sudán, ratifican la Convención sobre los Derechos del Niño. Aproximadamente 196 países se han convertido en estados partes de la Convención. También es importante resaltar un poco de lo que es la historia del derecho penal propiamente del adolescente. Aquí vimos la parte de regularización, se pudiera decir, internacional o de los mecanismos internacionales que fueron naciendo pues para crear la Convención de los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, las reglas de RIA, que posteriormente fundamentan la doctrina de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y que esta a su vez está contenida dentro de la Ley Orgánica de la Protección del Niño, niña y adolescente, que es su base también. Ahora veamos un poco de lo que es propiamente el derecho penal de adolescentes, que también pues forma parte de esto, pero desde el punto de vista más penal, o sea, cómo era tratado inclusive en el derecho romano, en la antigüedad, en la Edad Media y demás. Bueno, en el derecho romano se clasificó la edad en tres etapas. El de irresponsabilidad absoluta hasta los 7 años, denominada infancia o de niñez, luego el varón hasta los 10 años y medio y 9 años y medio para la mujer. Posteriormente se encuentra referido a la continuidad de la pubertad hasta los 12 años en la mujer y 14 en el hombre. Y el tercero, pues propiamente de la pubertad, que es hasta los 18 años, ampliado hasta los 25, establecido como de minoridad, en el cual eran castigados los actos delictuosos cometidos por los menores, determinándose diferencias con respecto a la pena y a la naturaleza, y pues lógicamente tomando en cuenta estas divisiones de las etapas, dividiendo pues el derecho romano en púberes, los cuales eran capaces para procrear por su desenvolvimiento físico y mental, y por otro lado estaban los impúberes, que no poseían la capacidad física para la procreación y su disposición se calibre tomando en cuenta la edad, y los infantes, que eran los que no habían alcanzado pues los 7 años y eran considerados irresponsables penalmente. Posteriormente, en la Edad Media, los menores de edad que cometieran hechos punibles eran sancionados cuando cumplieran la mayoría de edad. En el derecho español, las leyes contenidas en las 7 partidas del siglo XIII, durante el reinado de Alfonso X, se hizo una diferencia entre ciertos delitos por los que las disposiciones contenidas en las ciertas partidas tipificaban la responsabilidad penal de 12 a 14 años. A finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, las doctrinas del derecho romano y del derecho medieval se trasladaron a esos códigos penales que contenían los criterios mantenidos por la escuela clásica del derecho, al estimar que el menor, la conciencia del acto y la voluntad para recurrir al hecho delictivo estaban relacionadas con el desenvolvimiento de su edad junto con su desarrollo físico. Ahora bien, el sistema positivista recalcó que los menores que incurrían en punibles por causas internas, muchas veces consideradas o derivadas del alcohol, enfermedades venéreas, así como mentales, y por factores externos como sociales, falta de educación, ausencia de hogar, y que estas razones, pues el menor no merecía castigo. Siendo uno de los criterios de esta escuela del antropológico, recuerda, formulado pues por César Lombroso, quien estableció que las causas de criminalidad están relacionadas inclusive con la forma, las causas físicas y biológicas, y que una característica particularmente difundida de la obra de Lombroso es la concepción del delito como resultado de tendencias innatas de orden genético, observables en ciertos rasgos físicos o fisonómicos de los delincuentes habituales, asimetrías craneales, determinadas por formas de la mandíbula, arcos, ojos, bueno, boca y demás. ¿Ok? En este orden de ideas, pues también se expresó, Luis Jiménez de Azua expresa dos clases de causas por las cuales se generan delincuencia infantil y los aspectos individuales como la herencia e inclinaciones particulares que merecen un estado accesorio. Sin embargo, los factores sociales como el ambiente, la educación, pues lógicamente por ciertas ciencias como la psicología, la sociología, la criminalidad, el surgimiento de la colectividad industrial y bueno, de los riesgos de las instituciones familiares y del olvido inclusive de los valores morales, entre otros. Los valores no se pierden, recuerden, los valores se olvidan. Por ello, los países iniciaron la reestructuración de sus leyes
para menores, originándose los organismos jurisdiccionales especializados, diferenciándose las instalaciones penitenciarias por existir pues peligro de recluir jóvenes en cárceles comunes, aproximadamente eso fue en el 1825. Se empezó, bueno, a estimar esa separación que debe existir con los adultos y los adolescentes que han infringido la ley. Más tarde, en el siglo XIX, prácticamente, pues bueno, ahí como que se paralizó la jurisdicción un poco de menores. Sin embargo, en 1899, en Chicago se creó la legislación de menores, lo que sirvió de ejemplo inclusive para otros países y en virtud que se originó el primer tribunal de menores en el mundo. Antes de esta situación o esa situación, para 1932, en los Estados Unidos ya se habían creado para esa época más de 600 tribunales independientes de ese tipo con el fin de aplicar a los adolescentes infractores programas especiales y sustraer a los adolescentes del derecho penal general o del derecho penal de adultos, constituyendo ese modelo tutelar la base de muchas legislaciones de menores y expandiéndose pues a nivel internacional en países como Suiza, Francia, Alemania, Inglaterra, Austria, Portugal, Hungría, Bélgica, España, Holanda, Argentina, Guatemala, México, Perú y también Venezuela en 1939 adoptándose pues a nivel general la concesión tutelar, lo que les indiqué, fundamentada en la doctrina en principio de la situación irregular, pero posteriormente en la doctrina de protección integral. La doctrina de la situación irregular pues reposa en la consideración minorista del niño, resultado de la expresión clasista en esa época de la sociedad y en particular de los niños, estableciendo pues un tratamiento diferenciado y diferencial entre incluidos e excluidos. Esa situación irregular se veía más al niño, niña, adolescente como un objeto, no como sujeto, conforme a la doctrina de protección integral. De esta manera, pues la Jurisdicción Especial de Menores posee entre sus fuentes las nociones imperativas, pues construidas por los distintos congresos, tratados y convenciones internacionales, así como por los distintos casos de menores infractores por cometer punibles que afectaron a la sociedad, conllevando pues lógicamente a cambios de leyes y criterios que establecieron que el menor no es un sujeto solo de protección, sino también es un sujeto de derecho, como es hoy día. Todos estos aspectos, pues, se produjo el consentimiento y posteriormente la confirmación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, suscrito por la mayoría de los países, iniciándose así, pues, el aspecto jurídico de los derechos del niño sustentada en la doctrina filosófica de la protección integral, la cual realizó, pues, un cambio significativo, radical, sustentado en la doctrina vigente de protección integral y en la elaboración de nuevas leyes, y en el caso particular pues de Venezuela, en la ley orgánica para la protección de los niños, niñas y adolescentes, y bueno, la ley tutelar de menores sí estaba era adaptada con o basada en la doctrina de la situación irregular del niño, niña, adolescente o del menor para esa época. Entonces, si vemos, ahí hay están los mecanismos internacionales o la regularización internacional y cómo más o menos se originó, y también como producto de ese derecho penal de adolescentes desde las diferentes etapas históricas del derecho romano y medieval, pues bueno, conllevaron a toda esa información relevante pues para crear nuevas leyes, nuevos mecanismos de salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no solo de aquellos que estaban en situación de vulnerabilidad porque por falta de contención familiar, por eso ha sido falta de apoyo familiar, sino de aquellos también en situación de vulnerabilidad, pero por haber cometido delitos, en todo caso situaciones que conllevaron a ser tipos penales y que lógicamente tenían que ser objeto de sanción, no olvidando efectivamente que el adolescente o aquellos niños, niñas, adolescentes que cometieran hechos delictivos, pues lógicamente tendrían de tener un trato diferenciado por el grado de evolución y maduración psicológica y que lógicamente pues también tenían que ser respetados sus derechos, viéndolo como sujetos plenos de derechos y lógicamente atendiendo a factores endógenos, exógenos que conllevaron a los adolescentes o a esos adolescentes a cometer hechos delictivos. En Venezuela, pues en el caso particular, nuestra ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes tiene el sistema de responsabilidad penal que efectivamente da un tratamiento socioeducativo para que el adolescente se inserte a la sociedad de manera armónica y pacífica y cumpla sanciones de acuerdo y proporcional al hecho cometido, que eso lo vamos a ver más adelante. Igualmente, pues ese sistema de responsabilidad como medio, como objetivo,
que tiene efectivamente socioeducativo, pues busca que el adolescente comprenda e internalice no solamente el hecho que cometió, sino la sanción a imponer. Cuando hablamos de sanciones, en el sistema de justicia penal juvenil de adolescentes no se habla de sanciones. Se sanciona al adolescente por privación de libertad siempre y cuando los delitos cometidos sean graves e que están contenidas en el 628 y sanciones no privativas de libertad que también buscan insertar a la sociedad al adolescente de manera armónica y pacífica, pero con otro tipo de condiciones que pueden coadyuvar a que el adolescente, pues estando en libertad, mejore su comportamiento ilícito y bueno, internalice esa parte de que cometió un hecho delictivo que debe ser sancionado y que, bueno, con el firme propósito en todo caso de que no lo vuelva a cometer. Bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy. En la próxima clase, bueno, ya nos adentraremos al maravilloso mundo del sistema de responsabilidad propiamente de adolescentes en Venezuela, desde el 526 en adelante. Los invito a que tengan en su mano la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente, cuya vigencia más inmediata es la de junio del 2015. Así las cosas, bueno, me despido de ustedes, feliz fin de semana, nos vemos pronto y estamos en contacto. Gracias por compartir estos espacios formativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento de Táchira, Venezuela para el mundo. Hasta luego.